Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y nunca decir una mentira para ganarme el aplauso de algún débil. Muy buenas noches, le habla Secundino Rojas. Usted está en sintonía con el programa La Verdad Primero, por este es su canal 12 de Telenor para ver más y mejor televisión. Hoy quisiéramos iniciar el programa leyendo un artículo del periodista, ya un hombre en el espacio y el tiempo, con más de 40 años, unos 50 años de periodismo. Fue embajador dominicano en España, Chile y ahora en Panamá. Productor del programa Hoy Mismo. Él escribe un artículo hoy, en la prensa de hoy, que por el fondo del mismo nosotros quisiéramos podérselo leer con la imagen del expresidente, doctor Leonel Fernández, y la misma del César Medina. Bueno, pues mírenlo ahí como está. Dice aquí, al profesor con cariño, el que está a mi izquierda con el traje azul, el que tiene la frente despoblada, ese es César Medina. Pues bien, al profesor con cariño, César Medina. Leonel Fernández no tiene que demostrarle nada a este país. Su paso por la vida pública y por el poder lo consagra como una de las figuras más descollantes en la transición del siglo XX. Un gobernante que deja huellas imborrables en uno de los periodos más convulsos de la historia dominicana. Sin enemigos, gratuito porque no ha comprado animosidad tan cáustica, se empeñan en reducirlo, en empequeñecer su obra, en chiquitear su figura histórica, pero jamás han logrado propósito tan perverso y ruin, fuera de las mortificaciones propias y de sus familiares más íntimos, de su madre, de sus hijos, de su esposa. Extrañamente son sus amigos, entre comillas, escribe César Medina, quienes están a punto de causarle un daño irreparable, porque lo encarrilan por camino que solo puede conducirlo a la miseria política más infame, donde suelen terminar los líderes dominicanos, tal vez con 2 o 3 excepciones en el último siglo. Ese Leonel que proyecta la crisis actual PLDista es absolutamente desconocido para quienes le quieren y admiran con sinceridad, para quienes lo han tratado en la intimidad política, para quienes conocen en profundidad sus sentimientos, su desprendimiento por los teneres materiales, su grandeza espiritual. Cuesta también creer que el líder desapegado al poder que conocemos se muestre onubilado por regresar en condiciones adversas, así sea que le provoque daño, dice él, irreversible a un partido que ayudó a moldear y que pinceló como cuadro valioso que deberán heredar generaciones futuras, incluyendo a su hijo Omar, que sigue su carrera política. Le escribe un amigo, mi admiración y cariño por Leonel Fernández no puede nadie ponerlo en duda. Los últimos 22 años lo he defendido en todos los planos políticos y personales, y profesionalmente lo trato desde que se inició como abogado en la pequeña oficina de Abelito Rodríguez en la calle El Conde, cuando empezaban los años 70. Aún dentro de las diferencias que hemos tenido, que han sido muchísimas, por supuesto, ha sido esa una relación de respeto recíproco y cariño casi familiar. Y mi admiración por Leonel ha ido aumentando en la misma medida en que avanzan los años y vamos encaneciendo o quedando con el cráneo despoblado, cuál es el caso. Cuando he tenido que ser crítico con Leonel, lo he sido, aún ocupando la posición de embajador con que me distinguió desde 1905. Desde el 2005, perdón, escúcheme el lazo, desde el 2005. Y él generosamente ha respetado siempre mis críticas, en ocasiones muy subidas de tono, en consecuencia con mi temperamento. Jamás, claro está,
he sido irrespetuoso con esa amistad y nunca lo sería aún en las peores circunstancias. Pero debe reflexionar, dice César Medina a Leonel, pero debe reflexionar. Tal vez nadie en su entorno se lo ha dicho todavía. Y es tiempo de que alguien que lo quiere y admira de verdad se lo diga. Su actitud política es egoísta, intransigente, megalómana, obsesiva e irracional. Si es que él no se da por enterado, a Leonel también hay que decirle que está reduciendo miserablemente su liderazgo político y que por primera vez su imagen se empequeñece. Finalmente, se empequeñece ante los ojos de sus verdaderos amigos y de quienes le admiran con sinceridad. Último párrafo, atención. Y si fuera preciso decirle algo más, tal vez valga también lo siguiente. Podrá cerrarle el paso a la continuidad de Danilo Medina con sus corifeos del Congreso, si es que él, Leonel, considera que eso es lo que Danilo se merece. Pero estaría cavando la fosa para sepultar su cadáver político. Mándeme para acá, mijo. Quisimos leer este artículo del periodista César Medina, que le advierte al doctor Leonel Fernández que su actitud es egoísta, que su actitud no se corresponde, que él no es la persona que se conoce. Y ahora nosotros quisiéramos decirle al reputado periodista César Medina, nadie le preguntó al doctor Leonel Fernández por qué un día se declaró vinchista, cuando vincho aquí en este país es una mala palabra. La única gloria histórica que Vincho tiene es que cuando asumió el papel de zar antidroga, aquí jamás entró un gramo de droga a este país. Y eso se lo debemos a Vincho Castillo. Y después, él como director de la Oficina de Ética, la ética es la ciencia que estudia la moral, la buena costumbre, el buen comportamiento, lo que es justo, lo que está correcto. Bueno, jamás ha habido un acto de corrupción o un acto que no esté acorde con el bien cristiano que Vincho Castillo no haya dado una gota de sangre. Aquí, cuando Vincho dirigió eso, nunca hubo un solo escándalo de corrupción. Esas dos cosas le debe el país a Vincho. Que tenemos el país cero corrupción, un país profundamente civilizado, cero violencia, cero droga, y todo eso se lo debemos al doctor Castillo. Y a ese hombre, Leonel Fernández, se declaró vinchista, de Vincho Castillo, que es una mala palabra en este país. Pero y además, el doctor Leonel Fernández, sin que nadie se lo preguntara, fue a visitar a Johnny Jones, dirigente del Partido Reformista. Y él allí se confesó y dijo, el orgullo mayor que siento es cuando en la calle me comparan con el doctor Joaquín Balaguer. Aquí todo el mundo sabe quién es Vincho y quién es el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Balaguer era un tipo de persona que si usted no hacía su voluntad, bueno, porque entra el mar. Ustedes no vieron que a raíz de que él ya se iba del Partido Reformista, prefirió dejar un cacarón. O sea, hay que interpretar que el doctor Leonel Fernández, históricamente, él, sin que nadie se lo pregunte, terminó diciendo que él es vinchista, una mala palabra,
y Balaguer, que era un tramposo, un ladrón de elecciones, un psicópata. Hubo momentos que era un psicópata, que se sentía feliz cuando le quitaban la vida a un hombre joven de este país, a una promesa de este país. Si fue por ahí que el doctor Leonel Fernández históricamente decidió su vida, la carta de César Medina. Este artículo al profesor con cariño. Megalómana es la actitud, egoísta. Le dice que es una actitud egoísta. Y le dice además obsesiva, irracional. Y es que hubo un grupo de gente que le hizo mucho daño al doctor Leonel Fernández. Le hizo creer al doctor Leonel Fernández que figuras históricas universales con espacio ganado, a donde se prueban los tiestos en el horno, figuras de la dimensión de Fidel Castro, quedaban empequeñecidas frente a la publicidad que se daba el doctor Leonel Fernández, ofreciéndose por el mundo de que para buscarle soluciones a los problemas universales en distintos países, cuando aquí no pudo resolver ni el problema de la letrina. Por el país está lleno de muertos civiles que lo dejó ahí en la calle, gente sin un papelito en la mano. Así de sencillo. Entonces, el doctor Leonel Fernández y su grupo tienen que aterrizar. Usted nunca fue la figura que de usted se vendió, doctor Leonel Fernández. Usted llega en el 96 porque el doctor Peña Gómez y un grupo de su gente le dijeron a una comisión del Partido Reformista que no estaban listos ni prestos para cerrar y guardar el expediente. Pero fue donde Peña Gómez que el doctor Balaguer mandó a ofrecerle la presidencia a cambio de impunidad y Peña Gómez le dijo que no. O sea, fue bajo esa coyuntura histórica que usted llegó, por un accidente histórico. Usted no es Fidel Castro que tomó un fusil. Usted no es Fidel Castro que estuvo cuando el Caracazo, en 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. No. Cuando el Bogotazo usted no estaba ahí. Raúl Castro que estuvo en Sierra Maestra, que son figuras. Usted no es nada de eso. El doctor Leonel Fernández llega por un accidente histórico. Máxime que el doctor Peña Gómez tenía de candidato vicepresidencial a Fernando Álvarez Bogar, que se había ido del Partido Reformista, y el doctor Balaguer también sabía de que la vida del doctor Peña Gómez tenía espacio y tiempo limitado, y que se quedaría Fernando Álvarez Bogar siendo presidente, algo que no le iba a permitir. No, que una gente que se le sublevó a él después fuera jefe de él, en la mente de él, de Balaguer, no era concebible. Entonces el doctor Leonel Fernández llega bajo esa coyuntura a la presidencia y vuelve en el 2004 sobre la base de una devastación de un gobierno que devastó la nación. Cualquier ciudadano en el PLD montado en ese tren con esa publicidad llegaba Hipólito Mejía, dígame usted, con una devastación y aspirando a que la devastación continuara. Ay, no, es imposible, hombre. Cuando vi eso, jugué un reloj contra una menta, a que Leonel pasaba de 55 en la primera vuelta y la gané. Porque eso era muy visto, demasiado palmario, demasiado claro. Y entonces, en ese 2004 llega el doctor Leonel Fernández por esa coyuntura, también especial, en una devastación. Todavía en el 2008, con un matemático que no es político ni sabe de eso, Miguel Vargas, con los recuerdos ahí fresquecitos todavía. O sea, son esas las coyunturas que llevan al doctor Leonel Fernández donde llegó. No fue el líder organizador, el que se pasó 30 años
como obrero de la política, visitando a sus compañeros, organizando compañeros, yendo al hospital a verlo, yendo a la clínica a observarlo, yendo a una clínica, participando de unos 9 días, yendo a ver al compañero enfermo en tal sitio. No. Leonel Fernández nunca participó de eso. O sea, él no es un líder natural. Él es más un líder fabricado de arriba, resultado del clientelaje. No como Peña Gómez, que era líder sin darle un chele a nadie, porque Peña Gómez no comía él, le iba a dar comida a los demás. No es el caso del doctor Leonel Fernández, que nombra cuánto hay que mandar en la embajada dominicana en Italia, ¿cuánto? 30. Nombren 30. ¿Y cuánto van a cobrar? 4 o 5 mil dólares. Que lo nombren. Así no, porque eso no son liderazgos naturales. Entonces, si creyeron eso, no. La palabra de Leonel sin ti se hunde este país. Hoy algunos chupamedia por ahí hablando caballadas y pendejadas. De esos disparates que se dicen, con mente disparatosa y alocada. Y entonces, hoy el PLD está dividido. El doctor Leonel Fernández tiene al PLD dividido hoy. Porque hasta el domingo 19, las decisiones del comité político se respetaban. El doctor Leonel Fernández las hacía respetar, porque la favorecían a él. Nunca Danilo llamó a un solo congresista que estuviera bajo su dirección política para que se sublevara en contra de las órdenes del comité político. Nunca lo hizo. Ustedes nunca oyeron ese escándalo. Ahora, porque la decisión del comité político del domingo 19 de 35 miembros, ¿cuánto votaron? 23 por la propuesta de reforma al artículo 124 de la Constitución. ¿Cuántos estuvieron a favor del doctor Leonel Fernández? 8. Y 4 que se abstuvieron. Bueno, pero ese es el órgano donde se discute eso. Usted expuso su punto de vista. Perfecto. Y la gente de Danilo le pusieron su punto de vista. Y usted como presidente del partido somete a votación. Y cuando la votación no lo favorece, lo primero que usted sale por ahí a reunirse en la Fundación Global con toda su gente para decirle que se subleven. Carajo. Y este era el gran líder. Como Balaguer. Convoco a una convención. Fernando Álvarez Bogar le gana. Y como le ganó, le voy a decir a Aníbal Ceja que se vaya a San Juan de la Maguana y amenace con tirarlo de un helicóptero. ¿Qué liderazgo más bien ese? Someto a votación, gané, muy bien. Pero si no gané, arrebato, destruyo o rompo. Qué liderazgo más espectacular. Qué bien. Quería dirigirle la palabra brevemente a la licenciada Altagracia Rosa, militante consagrada del PLD. Una dama de esa que los partidos deberían tener el mejor sitial, porque ella irradia mucho afecto, mucho cariño, mucha razón, solidaridad y compañerismo. Es difícil el PLDista o quien sea que le pase por el lado a la maestra Altagracia Rosa, que ella no le dé un abrazo y un consuelo de cualquier tipo. Ella es demasiado popular, muy sociable. Me dice que está preocupada por el problema de la unidad, pero es que es Leonel el que tiene el problema. Porque el órgano natural que dirige la política congresual del PLD es el comité político. Y el primero que lo sabe es Leonel Fernández, que dice que nadie puede conceptualizar con él en este país, porque nadie piensa, solo él. Vaya usted a saber. Bajo ese criterio y bajo ese concepto irracional de creerse que están en el monte del Olimpo, allá arriba, y que mirando siempre hacia abajo, porque están tan altos que ven a todos los demás hacia abajo. Cuando tienen que mirarlo así de tú a tú de frente, dicen, pero ¿a dónde que estoy? Si yo siempre miro hacia abajo, porque todos los demás es abajo que están de mí. Entonces tienen que recapacitar.
Tienen que salirse de ese mundo ficticio en que han vivido. No es cierto, jamás, nunca lo fue, que el doctor Leonel Fernández tiene condiciones intelectuales para darle consejo al mundo de cómo resolver su problema. Pero ¿y por qué no lo resolvió aquí en 12 años de gobierno? Problemitas pequeños, sencillos, disparate. Nunca lo resolvió para andar por el mundo dando consejos de cómo resolver los problemas históricos universales. No, hombre, no, por Dios. Eso es una cosa mental, de enfermedad. De quienes se lo hicieron creer a él y de él también. Lo que pasa es que este programa se llama La Verdad Primero y tenemos que hablar así. Así tenemos que hablar. Miren, señores, vámonos a unos breves comerciales. Cuando regresemos, vamos a ver 3 minutos de datos biográficos del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, que un día como hoy, 5 de mayo de 1965, en el altar de la patria se juramentó como presidente constitucional del pueblo en armas. El gran coronel, el presidente Caamaño. Después de estos comerciales, vamos a ver esa breve biografía de Caamaño, una breve biografía de Carlos Marx, el padre del socialismo científico y del materialismo histórico, que nació un día como hoy de 1818. También vamos a ver un segmento de la entrevista de Francisco Javier García y Fernández en la mañana de hoy en un programa a donde hizo aseveraciones directas y concretas. Y obviamente el caso de Moca. Moca, hay una devastación moral en Moca y el mayor responsable de eso es el jefe de la policía y el procurador general de la República. Son los jefes inmediatos de eso, porque de la DNCD yo no voy a hablar de eso. La DNCD está para vender droga en este país. Y si ellos están para eso, y lo sabe todo el mundo, ¿para qué vamos a seguir hablando ese mismo disparate? Nos vamos a comerciales y volvemos. Bueno, vámonos a ver una breve biografía del coronel de Abril, el coronel, el presidente constitucional, el mártir, el héroe de la patria, el coronel Francisco Alberto Caamaño, el gran coronel de Abril, el presidente del pueblo en armas. Vamos a ver 4 minutos de biografía del coronel. A los deseos de su progenitor, el joven Caamaño ingresó en la Academia Naval en el año 1949 y posteriormente se graduó de alférez. Prontamente su destreza lo llevó al rango de mayor y en 1962 fue nombrado jefe del Escuadrón Contramotines Cascos Blancos, el principal aparato represivo de la Policía Nacional. Luego del golpe de Estado que derrocó al profesor Juan Bosch en 1963, se impuso el impopular gobierno del Triunvirato, que eliminó una de las principales conquistas democráticas, la Constitución de 1963. Pocos meses después, un grupo reducido de oficiales de la Policía Nacional, encabezado por Fernández Domínguez y Caamaño Deñó, preparan un contragolpe y el regreso a la constitucionalidad. Ante la ausencia del coronel Rafael Fernández Domínguez, Caamaño asume la encomienda de sublevar a la Policía Nacional en el momento del alzamiento constitucionalista. En vista de esto, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó asumió la responsabilidad y el liderazgo militar de la revolución. El coronel de Abril, junto a una gran cantidad de civiles, oficiales y alistados de ambos sexos, organizaron la resistencia armada contra las fuerzas del CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, lideradas desde San Isidro por el general golpista Elías Wessing y Wessing, iniciando así la revolución del 24 de abril de 1965. Mientras, desde Puerto Rico, el profesor Juan Bosch ordenó que Caamaño sea juramentado como presidente constitucional por el Congreso electo en el 1963, cargo que ocupó desde el 4 de mayo hasta el 3 de septiembre de 1965. Luego de la intervención militar norteamericana, el 28 de abril de 1965, y de intensos combates donde la figura de Caamaño se creció hasta convertirse en el líder de los constitucionalistas, más tarde acotó: no vencimos, pero tampoco pudieron vencernos. Con esas palabras del coronel de Abril, se iniciaron las negociaciones del paro al fuego, lo que culminó con un proceso electoral amañado. En el 1966
se iniciaron los funestos 12 años de Joaquín Balaguer. El líder de los constitucionalistas fue enviado como agregado militar hacia Londres, cargo del que desertó un año después y se trasladó a Cuba, desde donde regresó al país con un grupo reducido de guerrilleros y trató de derrocar a Joaquín Balaguer, pero la vida de esa expedición fue corta. El coronel de Abril fue atrapado vivo y fusilado un día como hoy, el 16 de febrero de 1973, luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central. Tenía solo 41 años. Trabajando en el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien les habla, le preguntó al profesor Jesús de la Rosa, que había sido alférez de fragata y había estado con Camaño en Ciudad Nueva. Profesor, usted que es un conocedor de los asuntos militares, ¿cómo un hombre que estuvo en la policía, que fue académico, que anduvo todas las instituciones armadas, incluyendo los servicios de inteligencia, Fuerza Aérea, Marina, Ejército, Policía, Servicio de Seguridad, de Inteligencia, viene de una familia de militares, de guardia? Su padre fue teniente general, don Fausto Camaño, general de 3 estrellas, cuando Trujillo, que se creía Dios, tenía 5. ¿Cómo fue que ese hombre vino en esa circunstancia? La respuesta de Jesús de la Rosa fue que había una línea para darle un golpe de Estado a Joaquín Balaguer en un grupo de guardia, y que él creyó que si llegaba en un momento determinado y había una división arriba, él podía pecar en Río Revuelto. Válgame Dios. Vamos a atender esta llamada. Hello. Buena. Sí, buenas noches, Secundino. Saludos. Mira, te estoy llamando de aquí de Estados Unidos, estoy viendo tu programa de maravilla y cada día uno va aprendiendo más con tu programa. Hay mucha gente que no sabe nada de la vida de Camaño, yo creo que hasta muchos profesores que no saben de lo que fue Camaño. Entonces, con el programa tuyo aquí yo estoy viendo por internet y me está gustando todos los días más tu programa. Muchas gracias, hermano. Me saluda a todos sus compañeros allá en los Estados Unidos. Y si es en New York City, una de las ciudades más famosas del mundo, mucho mejor todavía. Vámonos a ver ahora una breve biografía de un pensador sin igual, el autor de los 3 tomos del Capital, que dividió la época de estudio científico de la sociedad en un antes y un después. El tomo 1, 2 y 3 de Carlos Marx. Un día como hoy, mayo 5, nació Carlos Marx. Vamos a ver una breve biografía, 1803. Adelante. Pero abogado judío de ideas liberales. Cuando Prusia se anexó la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así, en 1842, algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos.
conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. En esos años, además, redactó varios ensayos, entre los que cabe señalar el titulado Sobre la cuestión judía, y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económico-filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió, junto con Engels, un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, la Sagrada Familia. El estudio sobre el capital, proyectado por Marx como continuación de sus contribuciones a la crítica de la economía política publicadas en 1859, se fue demorando por diferentes motivos. Por un lado, Marx dedicó varios años a redactar un voluminoso estudio sobre las diferentes teorías de la plusvalía, o sea, de la ganancia capitalista. Por otro lado, en 1864 fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o como luego se la llamó, la Primera Internacional. Esta actividad le insumió enormes esfuerzos. De hecho, Marx fue el autor de casi todos los documentos elaborados por ese organismo. Se opuso allí a los anarquistas, sosteniendo la necesidad de que los obreros adoptasen formas efectivas de acción sin excluir la constitución de un partido político. Finalmente, en 1867, bajo el título de El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero, Marx publicó su demorado análisis del proceso de producción capitalista. El texto tuvo un éxito inmediato y arrollador, y pronto fue traducido a diferentes idiomas. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. El mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. El uso del dinero y la cuantificación del valor de los artículos sugiere lo que Marx llama fetichismo de la mercancía,
y que consiste en adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutantes de bienes. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas, encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela. Bueno, miren, queríamos darle una pincelada a lo que significó el postulado de Carlos Enrique Marx. La materia, todo lo existente, está sometido a cambio constante. Todo lo que existe está sometido a cambio constante. Por eso usted nota que se habla día y se habla de noche. Se habla de claro y se habla de oscuro. Porque una cosa trae la otra. Bueno, necesitamos esto para el acervo cultural. Ahora vámonos a la provincia de Espaillá. Vámonos a la provincia de Espaillá, a Moca. Allí hay un caso. Ahí hay imágenes. Y yo quiero leerle a ustedes. Esa es la ciudad de Moca. Ahora escuchen esto. Terror en Espaillá, dice un amigo periodista. Como mocano de padre y madre que soy, no puedo ser indiferente a la denuncia del senador José Rafael Vargas, como tampoco pueden serlo los encargados del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM, de la Policía Nacional y de la DNCD en la zona. Pues es su responsabilidad evitar que los jóvenes de la provincia se sigan matando. Que los jóvenes de la provincia se sigan matando por el control de los puntos de droga, situación que mantiene atemorizada a una comunidad que quiere y merece vivir en paz. Según la denuncia del legislador, al menos 8 jóvenes han muerto a balazo en menos de un mes en disputa por el control del microtráfico, con el agravante de que la gente ha dejado de confiar en las autoridades llamadas a evitar que esas cosas ocurran, pues sospechan que se han aliado con los microtraficantes, lo que lo convierte en parte del problema. Por lo que vemos, la delincuencia nos arropa. En la provincia de Espaillá hay un cuadro de terror por los pleitos entre las bandas de jóvenes. Ese cuadro de terror que describe el legislador PLDista no es exclusivo. Señores, mándenme para acá. Ahora va la posición de Secundino. Ustedes ven eso que está pasando en Moca, provincia de Espaillá. Yo le voy a responder de esta manera. En una conversación, cónchole, que tuve el jueves 2 de enero del año 2014,
con mi hermano y amigo, el extinto general, mi gran hermano del alma, Juan Ramón de la Cruz Martínez, me dijo en Bonao, donde él dirigía, en su estilo, en el almuerzo, última vez que nos juntamos, mira, Cundo, a donde quiera que el crimen manda, a donde quiera que tú ves esos tiroteos, y muertos van y muertos vienen, está la DNCD cobrando dinero. Está el departamento de droga de la policía. Están los fiscales y quién sabe quién más. Pero los poderes están, porque con uno de los tres que diga que no quiere droga, no hay. Si en San Francisco de Macorís el general de la policía dice, no quiero punto de droga abierto, él tiene una estrella ahí, él lo puede hacer. Si en San Francisco de Macorís el coronel de la DNCD dice que no quiere punto de droga, él tiene poderes para hacerlo, porque tiene ahí un rango, para eso lo dice la ley. Si el fiscal titular de San Francisco de Macorís o el procurador de la corte dice que no quiere punto de droga, tienen poderes legales para hacerlo. En Moca, lo que pasa en Moca es que la DNCD le vende la droga a los puntos, le vende las armas. El departamento antinarcótico de la policía es un grupo de ladrones y el fiscal de Moca participa del negocio. Eso es todo. Eso es todo. Donde quiera que usted vea un caos como ese que denuncian en Moca, terror en Moca. 8 jóvenes han caído abatidos a tiro, ellos matándose por la supremacía del territorio de Moca, a ver quién lo controla. Ahí está la DNCD cobrando su cuarto. Ahí está la mirada indiferente de la justicia de Moca. Y ahí está el departamento antidroga de la policía de Moca metido hasta aquí, cogiéndose su cuarto también. Esa es la verdad, esa es la realidad. Ahora, este programa se llama La Verdad Primero. Y el jefe de la policía, que sabe que eso está sucediendo en Moca, ¿por qué no interviene? En un mes, 8 muertos a tiro, entre ellos matándose. ¿Y por qué el jefe de la policía no interviene? Como nunca intervino en Macorís cuando Leta andaba ligado a todos los delincuentes aquí en Macorís. Nunca intervino el jefe de la policía tampoco. Pero es que el jefe de la policía no nombra presidente. Ese es el problema. Al jefe de la policía lo nombra el presidente. Y si el jefe de la policía se hace de la vista gorda, frente a eso, ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran. Es así que hay que hablar. Pero al jefe de la DNCD, quien lo nombra es el presidente. Y el jefe de la DNCD sabe lo que está pasando en Moca y no interviene. Y lo acusa a un senador y le dice que ellos están robando cuartos, cogiéndose su cuarto. Pero él no opina, porque él no habla. Pero a ese tipo de la DNCD, quien lo nombra es el presidente de la República. Pero a Francisco Domínguez Brito, como procurador general de la República. O sea, él no se ha enterado lo que está pasando en Moca. Y a ese procurador lo nombra el presidente de la República. O sea que el jefe de la policía no sabe lo que está pasando en Moca, porque él no tiene quien se lo diga. El jefe de la DNCD tampoco. El jefe de DICRIN tampoco. Y el DNI tampoco le informa al presidente lo que está pasando en Moca. O sea que nadie sabe lo que está pasando en Moca. Por eso fue que Quirino dijo los otros días que él le daba 130 millones de pesos mensuales a la jerarquía de la DNCD. Más respuesta le dio a este vaso que la dirección de la DNCD. Ellos no van a hablar de eso. ¿Por qué no hablaron? Porque él tiene la prueba de lo que está diciendo. Si eso lo dice Quirino en los Estados Unidos, se caen los gobiernos enteros. ¿Cómo? Que en los Estados Unidos un ciudadano va a decir que la DEA le recibe dinero y la DEA se va a quedar callada. No,
se destruye, el aparato entero se cae. Porque en los Estados Unidos usted puede hacer muchísima diablura, hasta que llegan a la autoridad judicial. Cuando llegan ahí termina la diablura ahí mismo. Ahí mismo concluye la diablura que usted haga. Usted puede hacer lo que sea en Estados Unidos, hasta que eso llega a la justicia. Ya que llega a la justicia, ahí mismo se arrepiente usted de haber nacido. Ahí mismo se arrepiente, aquí no. Como aquí no hay un aparato judicial, por eso vemos a un senador de la República tirando gritos, quejándose de que allí en Moca, en su provincia, la droga y los tiroteos y los gatilleros andan a la orden del día con la complicidad de la autoridad competente. Bueno, y por ese fiscal de Moca puso en libertad a unos delincuentes los otros días que fueron a violar a haitianas y a robar, y él lo puso en libertad, lo mandó para su casa. Pero Moca es un lugar de escándalo permanente y él no dice nada. Y Francisco Domingo Brito, ¿dónde está? Pero la pregunta es al presidente, que hay que hacérsela. Claro, ese es mi presidente, pero hay que preguntarle a él, porque él es el que nombra todas esas cosas. Miren, señoras y señores, mañana estará aquí el ciudadano señor presidente de la República. Disponemos de tiempo. ¿Qué tiempo nos queda? Mañana vamos a presentar la entrevista de hoy con Francisco Javier. No la quisimos presentar hoy porque nos faltó tiempo, pero mañana la tenemos y mañana se la presentamos. Muchas gracias en sus hogares por la distinción de su sintonía. Mañana haremos lo posible para traerle un reportaje de la visita del presidente aquí a San Francisco de Macorís y a Pimentel. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y nunca a decir una mentira para ganarme el aplauso de algún débil. Libre es solo aquel ciudadano que vive libre de miedo, porque un ciudadano lleno de miedo es eso, un esclavo del miedo. De ustedes nos despedimos, no sin antes recordarles, obedezcan siempre a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias, buenas noches.